Hola, muy buenas tardes. Siendo las 17 horas de hoy, miércoles 20 de abril, vamos a continuar con nuestras sesiones periódicas. Inicialmente, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rogelio Espinosa López, nuevo miembro de la Academia, quien presentará su trabajo de ingreso, Tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa en población geriátrica, seguridad y eficacia y apoyado en programas de telemedicina. Posteriormente, el académico Alberto Lifshitz nos hará favor de hacer un comentario al trabajo de ingreso. Y acto seguido, le voy a dar la palabra a la coordinadora de este simposio, que es la doctora Marta Eugenia Rodríguez Pérez, quien nos hará favor de presentar el simposio, donde participan el doctor Enrique Ruelas, expresidente de la Academia, la propia Marta Eugenia Rodríguez y también como invitado el doctor Jorge Alejandro Ramírez Hernández. Al final tendremos probablemente algunos minutos para algunas preguntas o discusión. Adelante, doctor Espinosa, y que tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco al doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y a la mesa directiva por permitirme presentar el trabajo de ingreso Tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa en población geriátrica, apoyado en un programa de telemedicina. La hepatitis crónica por virus C es un problema de salud pública mundial y se considera que más de 71 millones de personas se encuentran infectadas en todo el mundo. En México, la seroprevalencia es de 1.4%, pero varía en algunas áreas como es hemodiálisis hasta el 7.1%, en pacientes con VIH se incrementa hasta el 12% y en bancos de sangre hasta el 3.4%. México tiene la segunda tasa más alta en América Latina de hepatitis C, considerando que solo el 30% de los casos son diagnosticados y lamentablemente solo el 0.6% tienen acceso a un tratamiento. La seroprevalencia por grupos etarios es de 0.16 para individuos entre 15 y 40 años y de 0.18 para mayores de 50 años. El 80% de la infección aguda por el virus de la hepatitis C evoluciona a una forma crónica. Esta infección crónica es causa común de cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular y, por supuesto, la necesidad de un trasplante hepático, y además de ser una causa frecuente de muerte relacionada con el hígado. Anteriormente, el tratamiento para la infección por virus C tenía modestas tasas de curación mediante terapias basadas en interferón más ribavirina, alcanzando respuestas viral sostenida en el mejor de los casos con el 50% de los pacientes, con efectos secundarios de estos fármacos que obligaban frecuentemente a suspenderlos. Desde la introducción de los antivirales de acción directa, la expectativa cambió radicalmente y ahora se obtienen tasas de mejoría hasta del 95%. Se define curación cuando la respuesta viral sostenida es después de 12 semanas al terminar la terapia antiviral. Ahora es una enfermedad con múltiples opciones terapéuticas bien toleradas, cuyas tasas de respuesta viral sostenida son superiores al 95% en cualquier grupo a tratar. La disponibilidad de este arsenal terapéutico cambió el panorama en poblaciones que pueden recibir tratamientos, y el problema actual sigue siendo el acceso a ellos. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud acordó trabajar hacia la eliminación de las hepatitis B y C. Para el 2030 fijó la fecha para alcanzar algunos objetivos como disminuir el 65%
en la mortalidad, diagnosticar el 90% y tratar el 65% en personas elegibles. El Día Mundial de la Hepatitis, 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud celebró el día con el tema Elimine la hepatitis. El Seguro Social, en abril del 2017, proporcionó antivirales de acción directa solo a portadores del genotipo 1 en 10 centros hospitalarios de referencia ubicados en 9 entidades de nuestro país. Se trataron más de 1,500 pacientes y el resultado fue que el 96% de todos estos pacientes eliminaron el virus y tuvieron una respuesta viral sostenida permanente, recuperando su calidad de vida. El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia y seguridad de los antivirales de acción directa en población geriátrica, apoyado en un programa de telemedicina. Es un estudio retrospectivo revisado sobre la seguridad y eficacia del tratamiento con los antivirales de acción directa. La información proviene de una corte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos recolectado entre febrero del 2017 y octubre del 2018. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de infección por el virus C y tratamiento con antivirales de acción directa. En el grupo geriátrico, mayores de 65 años y el grupo control, pacientes jóvenes. Se evaluaron genotipo, carga viral, al final del tratamiento y al inicio del tratamiento. Se evaluó la respuesta viral sostenida, tipo y tiempo de administración de los antivirales, así como los efectos secundarios, curación con carga negativa e indetectable a los 3 y a los 6 meses. El análisis estadístico, programa SPSS, ¿sí? Y se incluyeron pacientes con diagnóstico de virus C y mayores de 65 años. Los resultados incluyeron a 136 pacientes con edad media de 64 y el 66.9% fueron del género femenino. Todos recibieron antivirales de acción directa, en su mayoría, el 68%, la combinación de sofosbuvir y ledipasvir, el Harvoni. Se registraron otras complicaciones y otro tipo de combinaciones cuando fue necesario, porque algunos pacientes tenían daño renal y no podían recibir esta combinación de antivirales. El grupo geriátrico, 63 años, con una media de 71, fueron 48 mujeres y 15 varones, con genotipo 1B 40 y genotipo 2A 21. La carga viral al inicio fue de 701,000 copias y así sucesivamente 192,000. La carga viral era sumamente alta y la respuesta viral se alcanzó en 62 de los 63 pacientes, solo uno tuvo falla del tratamiento. El grupo control estuvo integrado por 73 adultos jóvenes con mediana de 57, 43 mujeres y 30 hombres. Los genotipos no variaron, fue el 1B y el 2A, 46 y 21 correspondientemente. La carga viral también fue muy alta en estos grupos, rebasando el 1,000,000 de copias casi en todos. Todos estos pacientes recibieron antivirales por un total de 24 semanas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Conclusiones. Pacientes mayores de 65 años son candidatos a recibir antivirales de acción directa. Se comprueba que no existe toxicidad que impida su uso en este grupo geriátrico. El hecho de obtener respuestas virales sostenidas después de 12 semanas de tratamiento ofrece una mejoría importante en sus condiciones generales y en su calidad de vida y disminuye el riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma.
Se utilizó la telemedicina, que es un desarrollo tecnológico que ha modificado la asistencia médica con la incorporación de nuevos recursos, con la ayuda de comunicaciones interactivas, donde se puede revisar al paciente los estudios de laboratorio y gabinete y revisar su evolución. Muchas gracias. Buenas tardes, con el permiso de los académicos y de la mesa directiva. Es un privilegio poder hacer el comentario al trabajo de ingreso del doctor Rogelio Espinosa. Empiezo diciendo que he tenido la oportunidad de seguir la trayectoria profesional del doctor Espinosa en sus numerosas actividades, lo cual siento que me concede autoridad para hacerle un reconocimiento público con pleno conocimiento de causa y para darle la bienvenida a la Academia Nacional de Medicina. Felicidades y enhorabuena. La Academia se enriquece con profesionales como él. No solo internista, infectólogo clínico, sino notable profesor, directivo, escritor y editor. Pocas obras en nuestro país alcanzan el número de ediciones que logró su texto Terapéutica en enfermedades infecciosas. Pero mi tarea hoy es comentar su trabajo de ingreso. Y es, por supuesto, una experiencia terapéutica este trabajo de ingreso en una enfermedad infecciosa concreta bajo circunstancias, si se quiere, un tanto complejas. No pretendo repasar aquí la metodología y las conclusiones que se acaban de presentar, pero sí destacar las que para mí son las mayores aportaciones de este trabajo. Se trata, como lo han oído, de la terapéutica farmacológica de la hepatitis C en una población geriátrica. Elegir a la población geriátrica tuvo sus razones, pues muchos de estos pacientes adquirieron la infección antes de que se pusieran en práctica las medidas preventivas que hoy forman parte de las políticas públicas. Y además, se unen ciertas condiciones biológicas en el individuo adulto mayor que imponen mayores riesgos para una mala evolución. Y ante el número de personas con hepatitis C, probablemente los adultos mayores no se suelen considerar la primera prioridad. El reto entonces no era menor. Por fortuna, la hepatitis C, como ya se comentó, ya tiene un tratamiento farmacológico eficaz, del que careció mucho tiempo. Pero este solo hecho no garantiza una evolución favorable, pues influyen muchos factores en la adherencia, entre ellos las condiciones sociales y geográficas. De aquí el segundo elemento de desafío, el apoyo en la telemedicina, que ya ha mostrado sus beneficios, pero también cuestionamientos y dudas. Lo valioso de este trabajo son sus resultados, prácticamente iguales que los del grupo control, que tuvo casi todas las condiciones ideales. Es este, pues, un ejemplo de cómo sacar debido provecho de los avances científicos y tecnológicos en favor de un grupo específico de pacientes que en otras circunstancias podían no haber tenido desenlaces tan afortunados. Mis respetos para el doctor Espinosa, su disposición, compromiso, tenacidad y capacidad de organización, y los mejores augurios para su desempeño dentro de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Gracias, doctor Lifshitz. Bienvenido nuevamente, doctor Marta Eugenia Rodríguez. Adelante, Marta Eugenia. Buenas tardes, doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Saludo también con gusto al
a la mesa directiva de la Academia y al auditorio que nos escucha. El simposio que vamos a presentar ahora se titula El manejo de las epidemias en México, perspectiva histórica. En este simposio vamos a presentar la situación que atraviesa el país actualmente en cuanto a la presencia de epidemias, mostrar el puente que tiene la historia entre el pasado y el presente. Ya que encontramos epidemias que se presentan cada cierto tiempo, unas son recurrentes o la emergencia de otras debidas pues a nuevos agentes y algunos de ellos desconocidos, ¿no? Las epidemias que vemos a través de la historia pues representan una oportunidad para encontrar lecciones que han perdurado sin importar el tiempo. La gran extensión geográfica que han alcanzado o la cantidad de vidas perdidas por su causa no son los únicos aspectos en los que coinciden. Al revisar los hechos a través de la historia, es posible encontrar similitudes en varios aspectos y desde luego pues son interesantes las lecciones que nos van dejando todos estos episodios, ¿no? Vemos pues desde el desconocimiento de los agentes causantes, los efectos que generan a nivel social y económico, los desafíos que continúan representando para las autoridades sanitarias y gubernamentales, los tratamientos empleados para aminorar sus daños y hasta la esperanza de hallar uno adecuado. En este simposio presentamos 3 ponentes, el doctor Enrique Ruelas Barajas, el doctor Jorge Alejandro Ramírez Hernández y la última ponencia me toca presentarla a mí. Nuestro primer ponente, presentamos esta visión histórica, ahora partiendo del presente y terminando en el pasado histórico. Nuestro primer ponente es el doctor Enrique Ruelas Barajas. Él en realidad no necesita presentación, es expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y del Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud. Es Senior Fellow del Institute for Healthcare Improvement en Boston, Senior Advisor del Albright Stonebright Group en Washington, D.C. Fue secretario del Consejo de Salubridad General y bueno, tiene un amplio currículum que por cuestiones de tiempo no decimos más. La ponencia que nos va a presentar el doctor Ruelas se titula Dos pandemias del siglo XXI. Adelante, doctor Ruelas, por favor. Las perspectivas históricas son fundamentales para relatar la historia. Hablar de las pandemias del siglo XXI, si bien tiene la ventaja de que nos ha permitido atestiguarlas, tiene la desventaja de, en un caso, tener una muy corta perspectiva histórica y en el otro, prácticamente no tenerla porque la estamos viviendo todos los que estamos aquí. No obstante, acudiría a las ventajas del haber atestiguado la del 2019, como prácticamente todos también, y podría hacer referencia quizás al inicio de esta pandemia, en espera de que podamos tener más información, más tiempo, mayor perspectiva histórica para poder evaluar, juzgar, aquilatar lo que estamos viviendo hoy. Me referiré entonces, en primer lugar, a la pandemia de influenza H1N1, que se desencadenó, como todos recordarán, en abril del año 2009. Y después me referiré tal vez de manera comparativa con un escaso dato a lo que ocurrió en marzo de 2020 en México.
Quiero agradecer a la doctora Marta Eugenia Rodríguez, como siempre, su muy amable invitación para participar en esta sesión de nuestra corporación y poder nuevamente compartir con ella estos relatos históricos de los que ella es experta. Abril de 2009. La amenaza se hizo realidad. Decía yo, todos fuimos testigos. Tuvimos esa ventaja. Tenemos también esa desventaja de la escasa experiencia acumulada desde entonces, porque no han transcurrido ni 15 años desde entonces. Pero quisiera hablar en primera persona y lo puedo hacer porque me correspondió vivir en el epicentro del epicentro. Todos recordamos que México fue el epicentro de aquella pandemia, el epicentro mundial de aquella pandemia. En aquel momento yo me desempeñaba como secretario del Consejo de Salubridad General, un consejo creado con el nombre de Consejo Superior de Salubridad en 1841 y que, heredero del protomedicato, tuvo una misión por excelencia en aquella época, y era enfrentar epidemias. Más allá de la regulación de la profesión médica, era enfrentar epidemias. Y siguió manteniendo esa función cuando en la Constitución del 17 se ratifica, ya ahora con el nombre de Consejo de Salubridad General. En el 2009 entonces me desempeñaba yo como secretario de ese consejo con esa misión. Y digo que la amenaza se hizo realidad porque preveíamos que algo iba a ocurrir y les mostraré la evidencia de ello. Pero quiero relatarles el momento histórico en primera persona con todo el sesgo que esto pueda tener, porque me parece que en una sesión sobre historia, los testimonios individuales de estas situaciones pueden ser importantes. Era un jueves, 23 de abril, 2009. Unos días antes, el domingo previo, el domingo 19 de abril, había recibido una llamada de quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, el doctor Mauricio Hernández, para decirme que habían detectado casos raros de influenza en una delegación de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, y que me pedía que por favor pudiese poner en alerta al sector privado. Así lo hice, sin imaginar lo que vendría. El jueves 23 de abril por la mañana volví a recibir una llamada de Mauricio Hernández para decirme, tenemos una reunión hoy a las 5 de la tarde con el secretario José Ángel Córdoba Villalobos. Pregunté el motivo y me dijo, no te lo puedo decir por teléfono. Y me inquietó. Me disculpé en ese momento porque yo sabía que no podría llegar a las 5 de la tarde y tampoco imaginaba la dimensión de esa reunión. Llegué 10 minutos tarde. Y lo que encontré fue caras de sorpresa, caras de incredulidad, caras de enorme preocupación del secretario de Salud, los subsecretarios, nuestros epidemiólogos más destacados, nuestros infectólogos más destacados, sentados a la mesa de la sala Sepúlveda de la Secretaría de Salud en la calle de Lieja, esquina con Reforma. Estaba conectado un micrófono al centro de la mesa, por el cual se estaba comunicando en ese momento la doctora Celia Alpuche, quien llevaba la voz en ese momento, con su equivalente en el CDC de Atlanta y en el organismo canadiense equivalente al CDC de Atlanta, y que habían recibido muestras de aquel virus que habíamos enviado desde México. La respuesta que recibimos, y ya estaba yo en ese momento en esa sala,
nos congeló. Cuando preguntó Celia de qué virus se trata, delante de todos, la respuesta fue: no lo sabemos. Tomen todas las medidas necesarias. La amenaza se hizo realidad. La historia que sigue la vivimos todos. Pero permítanme empezar ahora tratando de reflejar la posibilidad de que pueda uno anticipar una pandemia a través de una serie de datos que teníamos desde antes de que esto podría ocurrir. Este es el informe que presentó la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud a cargo de Octavio Gómez, a manera de informe sexenal para rendición de cuentas de lo que se había hecho en la administración del presidente Fox en la Secretaría de Salud bajo el liderazgo de Julio Frenk, periodo en el cual yo me desempeñaba como subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, de la cual dependía esta Dirección General de Evaluación del Desempeño. Y quiero mostrarles lo que decíamos en aquel momento, lo que escribió Octavio Gómez, publicado en el año 2006. Esto es casi 3 años antes de aquel brote epidémico que se convirtió en pandemia. Y ahí está. Si ustedes leen el encabezado de esta gráfica, y es lo único que yo les pediría que leyeran, es: mediante acciones coordinadas de todo el sector salud, México está bien preparado para responder a la inminente pandemia de influenza. 2006. En ese mismo libro aparece este texto: México ante la posible pandemia de influenza, relatando lo que podríamos hacer y necesitaríamos hacer para enfrentarla. Y esto no era casual. Habíamos vivido en el 2001 el ataque terrorista a Estados Unidos y la amenaza de guerra bacteriológica con anthrax, que finalmente no se concretó, pero que hizo que muchos países se pusieran en alerta, entre ellos México, cuando Julio Frenk fue invitado por el grupo de los 7 países más ricos para participar en la reunión de ministros de salud y tratar de prever lo que pudiera venir. Nos preocupaba aquel brote de influenza aviar en Asia en 2005, y nos preocupaba porque recordarán la tasa de letalidad de la influenza aviar, de ese H5N1, era y es del 50%. En ese momento, el secretario de Salud decidió hacer una compra de reserva de oseltamivir, por si acaso. Y en 2006, bajo el liderazgo de la doctora Mercedes Juan, entonces secretaria del Consejo de Salubridad General, se elaboró un plan de contingencia para el caso en el cual pudiese arribar un virus que pudiera producir una epidemia importante en nuestro país. Se elaboró entonces el plan de contingencia y se hizo un simulacro. Y en este caso también bajo el liderazgo ahora de Roberto Tapia en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la cual participó la subsecretaría de la cual yo formaba parte, junto con el Consejo de Salubridad General. Y apareció este libro, México 2001-2005, en donde estaba esta sección premonitoria. Bueno, todo eso llevó a que en el año 2007 se fortaleciera el Consejo de Salubridad General. De esto da cuenta la doctora Marta Eugenia Rodríguez, a quien le pedí como secretario del Consejo que hiciera una publicación, nos ayudara a hacer una publicación del Consejo sobre el Consejo y las epidemias. Y ahí se da cuenta de todo esto. Yo estaba convencido de que algo venía. Y no porque se me ocurriera, había evidencias. Había toda esta evolución de hechos que nos hacían ver la necesidad de fortalecer el Consejo, pero también de realizar un plan de contingencia todavía más especializado. Y entonces pedimos a cada dependencia del gobierno federal que hiciera su propio plan de contingencia. Y así ocurrió. Pero finalmente no se trata de adivinar, no es ni adivinar, ni predecir, ni pronosticar, se trata de hacer prospección, de hacer una exploración de posibilidades de futuro basada en indicios presentes. Y eso es lo que habíamos empezado a hacer con un proyecto
en donde, siguiendo los principios de la prospectiva, era necesario fijar un horizonte temporal, identificar tendencias, identificar situaciones que pudieran alterar las tendencias, imaginar escenarios en plural, por eso la S destacada, y finalmente realizar un ejercicio con información cuantitativa y cualitativa. Y eso nos llevó a publicar en el año 2010 este libro, Los futuros de la salud en México 2050. La pandemia de H1N1 del 2009 ya había ocurrido. Habíamos estado preparados. Se había respondido rápido, se había respondido con firmeza, se había respondido con claridad de información a la población. Se dio noticia a la OMS el mismo día en el que nosotros supimos que se trataba de un virus desconocido. Bueno, ya para el 2010 habíamos concluido este estudio, publicado bajo el título Los futuros de la salud en México 2050. Ahí tienen ustedes la página legal, primera edición 2010, en donde apareció este párrafo que a mí me sorprendió. A pesar de que lo escribimos Antonio Alonso Concheiro y yo, nunca imaginamos que esto podría llegar a ser realidad. Y lo fue. Por otro lado, hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Sin embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas permiten controlar la epidemia. Fue posible anticipar una pandemia. 2009. Y fue posible también tener información sobre lo que podría ocurrir en 2020 con 10 años de anticipación. ¿Cómo contrasta? Y es lo único que yo podría decir con la escasísima perspectiva histórica que tenemos del fenómeno actual, lo que vivimos en 2009, de lo que hemos vivido ahora. Si bien en 2009-2010 se declaró la emergencia 24 horas después de la confirmación del virus desconocido, en reunión urgente del Consejo de Salubridad General, presidido en aquella ocasión por primera vez en la historia por el presidente de la República, el presidente Calderón, con toda la membresía reforzada del Consejo de Salubridad General, lo único que puedo decir en 2020 es que la declaración de emergencia se dio 2 meses y medio después del anuncio de epidemia en China, de emergencia en México, 1 mes después de la declaración de pandemia por la OMS y 3 semanas después del primer caso confirmado en México. ¿Esto tuvo consecuencias o no las tuvo? No lo sabremos todavía y tal vez nunca lo sabremos en qué grado. Lo que sí puedo reflexionar es que la anticipación debe tener un valor, debe servir para algo anticiparse. En el 2009, ¿cuál hubiese sido la trayectoria si no hubiésemos actuado como actuamos? No sabemos, pero podemos predecir que tal vez el futuro de este país hubiese sido diferente. Porque si uno apunta al presente sin fijarse en lo que puede venir, para cuando uno dispara en el presente, el blanco ya se movió. Entonces, anticiparse debe tener valor. Si se hubiese actuado antes en la pandemia de 2020, 2019 en China, 2020 en México, ¿hubiese sido diferente la trayectoria? Es muy probable que sí. Sabremos con mayor perspectiva histórica cuál ha sido la realidad de nuestro país en estos 2 años. Yo solamente concluyo dejando este mensaje, porque si bien la historia se cuenta, se relata, también se construye. Lo estamos construyendo todos los días. Y con estas evidencias que acabo de presentar, con esta perspectiva histórica tan corta, solo puedo citar a Daniel Innerarity, este filósofo español, en un libro que publicó al final del 2020 con el título que ven ahí abajo, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus. Muy oportuno, por cierto. Cito,
En civilizaciones dinámicas y volátiles, la sabiduría debida a la experiencia no tiene más remedio que ser progresivamente sustituida por operaciones que podrían caracterizarse como aprender del futuro: previsión, prevención, anticipación, precaución. No dudo que tendremos otra pandemia. No sé qué año sea. Puedo decir casi con certeza que no transcurrirán más de 20 años antes de que tengamos otra de esta magnitud. Tal vez peor, tal vez más benigna. La historia se construye, se relata, pero también se anticipa. Nuevamente a la doctora Marta Eugenia Rodríguez, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su atención. Nuestro segundo ponente es el doctor Jorge Alejandro Ramírez Hernández. Él estudió medicina y economía en la UNAM, tiene la especialidad de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de México, un doctorado en salud pública y en economía en la ciudad de Londres, Inglaterra. Tiene una maestría en historia por la UNAM, un doctorado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido investigador de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. Es consultor para evaluar programas de la Organización Mundial de la Salud. Trabaja en el posgrado de Humanidades en Salud en la UNAM y también tiene un amplio currículum que pues no nos daría tiempo tampoco de reseñarlo aquí. Y la ponencia que nos va a presentar se titula Las epidemias en el siglo XX. Por favor, doctor Ramírez. Gracias a la Academia Nacional de Medicina, a la doctora Marta Eugenia Rodríguez por esta extraordinaria sesión. Vamos a hablar del siglo XX, panorama epidemiológico y 2 ejemplos para México. El orden de la presentación comprende 5 puntos. Algún antecedente de qué ciencia recibimos en el siglo XX, cómo esto repercute en la visión epidemiológica y también entramos con el primer ejemplo, la influenza de 1918-19 en México y el control del paludismo en México, quien dediqué para terminar con un breve comentario de cómo terminó el siglo XX. Son los elementos básicos del análisis epidemiológico que nos legó John Snow: tiempo, espacio y población. Ellos van a estar presentes a lo largo de toda la presentación y además vamos a estar comentando las modificaciones que han tenido durante el siglo y los que esperamos que puedan tener ya en el siglo XXI. Siglo XX se integra a través de nuevas teorías, un nuevo enfoque de la naturaleza. La teoría de la evolución, que es el cambio de los seres en el tiempo, la microbiología, el cambio fundamental de paradigma cartesiano-newtoniano, en el cual la noción de tiempo y espacio absoluto que se había recibido del concepto newtoniano ya no es el dominante. La segunda ley de la termodinámica, la probabilidad en física y también la física cuántica y relativista. Todo ello influye para que además haya una multiplicidad de teorías de sistemas y un enfoque distinto al causal, el de la mecánica clásica. Con todo esto, también el tema población cambia. El 19 vio aparecer apenas a la sociología, a la antropología y también a la escuela de historia, que ya no solamente se centra en la política, sino también en aspectos sociales, económicos, ideológicos y, por supuesto, el surgimiento de la psicología. Todo esto nos va a servir para tratar de ubicar el enfoque de las epidemias. El tema que sigue es ya entrar en el siglo XX mexicano.
Este párrafo lo seleccioné porque me parece clarísimo cómo el doctor Jesús Kumate resume en 8 renglones la situación del siglo XX mexicano. Dice él, 3/4 partes del siglo XX han sido fundamentalmente de enfermedades infecciosas. La 4ª parte, sabemos, tiene que ver con enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes y la emergente enfermedad de diabetes. Y él aquí, no las voy a leer, se pueden revisar, las conocemos, nos han acompañado todo el siglo XX y también en el XXI. Esta es una cita del doctor Kumate del extraordinario libro del doctor Jorge Fernández y Hugo Fernández de Castro, Endemias y epidemias en el siglo XX en México. El primero fue, como sabemos, ha sido miembro de esta academia y fue director de todos los programas que hemos mencionado a lo largo de su carrera, es decir, conoce directamente estos temas. Aquí está, en ese libro se mencionan 27 padecimientos. La viruela erradicada, la oncocercosis eliminada como problema de salud pública, de las que están aquí. En esta lista complementaria tenemos la rubiola y la difteria, no están en México ya, y la rabia transmitida por perros tampoco. Esto es, en vez de presentar varios cuadros de cada época, estos son los grandes problemas que la salud pública mexicana ha resuelto y algunos que está por resolver. Vamos también a mencionar que todas estas enfermedades, sobre todo ya a partir del año 1938, en el Instituto de Salud de Enfermedades Tropicales, tienen asiento, tienen investigación, tienen un punto de búsqueda y de partida, y en muchos casos colaboración directa para los programas de control. Ya para el año 90, el instituto cambia de nombre como Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, y no solamente es un edificio, es una red de laboratorios nacionales de laboratorios de salud pública. Esto también es muy importante mencionar. El tema, punto número 3, la influenza de 1918 en México. Inicia en la prensa la primera señal de que se acerca la epidemia. Aquí está, el 6 de octubre del año 18. Aquí está un recorte de uno de los periódicos en el que avisa que hay 19 casos a bordo de un barco de bandera española que se acerca al puerto de Veracruz. Después veremos que esto fue bien detectado por las autoridades y además hubo cuarentena. Esta epidemia fue terrible. Se calculan entre 300 y 500,000 decesos en México, algo que nos hace pensar en un déjà vu de lo que hemos vivido. Y también sabemos, se desconocía el agente causal, los virus en general, solamente se sospechaba. 2 días después, la prensa da a conocer qué está pasando. Millares de casos de influenza que llamaban española en la frontera de México, en los estados del norte del país, frontera con los de Texas. Y es un problema que crece enormemente, se propaga rápidamente, y todo esto fue una revisión que hicimos en el Archivo General de la Nación de toda la prensa, fundamentalmente los periódicos Excelsior y Universal. Sabemos que para 1918 ya existía por constitución el Consejo de Salubridad General y el Departamento de Salud Pública. Su propósito era responder en los casos de urgencias sanitarias. Y tanto quien hizo la propuesta como quien estaba a cargo como presidente del Consejo y como jefe del departamento figura el médico y general José María Rodríguez, quien fue también constitucionalista. Ya mencioné que hemos hecho una revisión de estos antiguos periódicos en el Archivo General de la Nación, pero también revisamos los documentos del Consejo Superior de Salubridad y del Departamento de Salubridad General que existen en el archivo de la Secretaría de Salud. Ahí están fundamentalmente telegramas que intercambiaban los diferentes estados
con la cabeza del departamento y del consejo. Vean, para el día 9 ya se hace evidente que el problema llegó. Se conoce cuál era el problema, se conoce a qué responde, porque se le había seguido desde Europa, donde había empezado meses antes. Aquí está, en forma muy alarmante. Ya para entonces está ocupando prácticamente todos los titulares del periódico, 3 días después, para el 9 de octubre. Y además, esta imagen que después veremos ampliada, porque creo que está todavía presente con nosotros. Hizo tanto el Departamento de Salud Pública como el Consejo de Salubridad General. De la revisión de telegramas que hicimos, vamos a hacer una síntesis de las políticas que establecieron. 1. Se dispuso la interrupción del tráfico de pasajeros de tren del norte del país hacia el centro. Sin embargo, se dieron cuenta días después que ya esto había sido inútil. Entonces, el presidente de la República mismo dispuso dar marcha atrás, ya no detener el movimiento de los trenes, sino básicamente vigilar a la persona que llegaba del norte al sur y que no fuera a tener sintomatología. Hubo una vigilancia epidemiológica. También en los puertos se dictó la cuarentena, lo que mencionamos al principio. El barco Alfonso XIII de bandera española no fue dejado que se acercara, estuvo en cuarentena en el puerto de Veracruz. Se enviaron médicos pasantes a los estados afectados y ellos tenían como función llevar medicamentos, quinina, aspirina, polvos de Dauer y gránulos de estricnina. Sorprende esto. También integrar juntas de socorro con médicos locales para que pudieran tanto ayudar a la prescripción del medicamento y ayudar a juntar recursos y en caso necesario también conseguir algunos otros insumos. Los pacientes, cito textual, de clase menesterosa ingresarían a hospitales civiles, mientras que los de clase más acomodada, así lo sitúan, estarían en sus casas. Hay una desinfección de los cuartos de las viviendas afectadas y se propone también un tratamiento para cuando había algún tratamiento propuesto, se aprobaba en el Hospital General. En resumen, durante la pandemia de influenza se utilizó por primera vez el Consejo de Salubridad General en pleno y también hubo toda una respuesta nacional ante este brote, de tal manera que se pudiera compartir tanto el conocimiento como algunos insumos. Para terminar, mencionaré que hicimos en algún momento un estudio que le llama lingüística cognitiva para analizar lo que las analogías de metáforas empleadas en los periódicos de la época. Básicamente, quiere decir, 1918, año de guerra mundial, se está firmando el armisticio en Alemania y todas las metáforas que se usan para la pandemia, no se hablaba de pandemia, sino de epidemia, en 1918 eran de tipo militar. Pasamos al siguiente tema, al siguiente ejemplo. Control del paludismo sin DDT en México. Ya sabíamos, lo mencionamos, el paludismo ha sido un problema enorme en el país. Y se utilizó el DDT, que era sintético desde 1874, y poco después, en 1939, se le usa ya como agente plaguicida. Hay voces de alerta de que tiene algún daño en el ambiente, alguna resistencia desde los años 40. No se hace mucho caso. Se lanza el programa de erradicación mundial del año 1958 al año 63, no logra las metas. En el año 62 se produce este texto que es también literario y científico a cargo de la persona encargada de revisar qué estaba sucediendo, Raquel Carson, y escribe Una primavera silenciosa, en el cual da cuenta de que sí hay daños en el ambiente. En México se utilizó por primera vez en 1955 en el control, era todavía de erradicación del paludismo.
Sin embargo, ya para los años 90, lo veremos un poquito más adelante, hay acuerdos tanto comerciales, el TLC, Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, pero hay también un tratado paralelo ambiental. Y ahí se compromete la eliminación del DDT del programa de paludismo y control. Y los acuerdos internacionales ya habían sido muy importantes para el control de los compuestos orgánicos persistentes, POPs en inglés. La Organización Mundial de la Salud, desde el año 71, empieza a sostener reuniones para revisar el papel del DDT en el control vectorial. 22 años después, en el año 93, se comienza a considerar usos no químicos y el DDT no como el único insecticida preferente. Ya hay otros. Con todo esto, en el año 96, el Fondo Mundial de la Naturaleza y una ONG, RAPAM, consiguieron un financiamiento para desarrollar un proyecto de exploración alternativa con participación comunitaria al empleo del DDT en el control del paludismo. El resultado fue el reporte que se llama Soluciones al dilema del DDT, protección de la biodiversidad y de la salud humana. Aquí está concentrada toda la información y en gran parte es mi fuente de esta presentación de este ejemplo. Se integró un equipo internacional para revisar la situación de 4 países, tanto en el control de trypanosomiasis en Botswana, en África, en Tanzania y también del paludismo en Filipinas y en la India, en Gujarat. México era el siguiente caso y ahí fue donde se le denominó un país en transición hacia el control sin DDT. Se realiza una amplia reunión convocada por el Fondo Mundial de la Naturaleza en Washington con los expertos más importantes del mundo en entomología en salud pública. Destaco a Andrew Spillman, profesor de Harvard, profesor emérito de Harvard, quien él personalmente había trabajado con Raquel Carson en los años 60. Bueno, en México para este proyecto efectuamos encuestas a todo lo largo de la costa de Oaxaca, la zona más endémica del país, para conocer la percepción comunitaria respecto a su participación y al conocimiento que tenían de este problema. Se revisó también a fondo la estrategia del programa de acciones intensivas simultáneas llamado PAIS y se compartieron todos los resultados con la Secretaría de Salud y también de Ecología. Se encontró que las poblaciones conocían muy bien el tema, que tenían una adecuada disposición para participar y para eliminar este problema. Finalmente, con todo este acervo de acuerdos internacionales, nacionales, informes, reportes, en 1999, el programa de paludismo de México eliminó el DDT de la estrategia de control. Bueno, quisiera cerrar esta presentación mencionando, si comenzamos hablando de cómo entramos al siglo XX, cómo terminó el siglo XX, y lo que denomino, siguiendo a Kuhn, anomalías en salud del siglo XX. Anomalía es decir, algo que la ciencia previó y que no está sucediendo, que no sucedió de acuerdo al concepto de ciencia normal. Y son 4 principales. Se inició el siglo pensando que se iba a cerrar el capítulo de las enfermedades infecciosas. Así lo dijo el médico principal de Estados Unidos en el año 65, cerrar el capítulo de enfermedades infecciosas y abrir el de las crónico-degenerativas. Bueno, ya sabemos que el siglo XX terminó con 30 nuevas enfermedades solamente virales. Se dijo también que se iba a disminuir las desigualdades en salud en un sistema público, universal y gratuito al punto de utilización. Se dijo así en el año 48. Para el año 80, en el reporte Black de Inglaterra, se vio que no había sido así, a pesar de tener todas esas características de un magnífico sistema. Y ahora miles de publicaciones desde entonces han creado nuevas teorías sobre las desigualdades en salud y cómo se deben cerrar, y ha sido mucho más complicado. Tercera anomalía, los países industriales, se decía en forma clara,
siempre van a tener los mejores indicadores de salud. Pues se vio que hay países de bajo ingreso, no industriales, que tienen magníficos indicadores de salud comparables con los de países industriales, como el caso del estado de Kerala en el sur de la India, indicadores también comparables con cualquier país industrial con un ingreso por habitante de $500 al año. Y la cuarta anomalía, la medicina científica occidental iba a sustituir a todas las medicinas tradicionales del mundo. Pues sabemos que esto no es así y que hay muchas encuestas realizadas de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde las medicinas alternativas tradicionales son utilizadas en países de alto ingreso, por población de alto ingreso y buena escolaridad. Es decir, no está totalmente sucediendo lo que se esperaba. Queremos cerrar con una reflexión. Necesitamos proyectos y programas que tengan un enfoque no lineal, un enfoque de la nueva ciencia, un enfoque comunitario, con uso pleno de las humanidades en salud. Aquí está la imagen del periódico, este ser así espectral que se aferra a nuestro país, tal y como recientemente ha pasado. Y quisiera terminar también recordando algo importante. En el enfoque no lineal tuve la suerte de seguir 2 cursos, magníficos cursos, impartidos en la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Atención en la época del doctor Enrique Ruelas. Y el libro que sale de ahí, que se produjo, Las ciencias de la complejidad en la innovación médica, creo que es un adelanto de lo que estamos diciendo. Muchas gracias y agradezco su atención. La ponencia que voy a presentar se titula Epidemias y edictos en la última etapa del periodo virreinal. Aquí yo me voy a enfocar a la epidemia de viruela que hubo en México en el año 1797, cuando gobernaba el marqués de Branciforte. Él fue el 53º virrey de la Nueva España y gobernó de 1794 a 1798. Y bueno, pues solamente como dato curioso de esta administración, él, como halago al rey de España, a Carlos IV, pidió al arquitecto Manuel Tolsá que esculpiera la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito, que hoy conocemos en la calle de Tacuba. El siglo XVIII novohispano pues se caracterizó por la filosofía ilustrada y el progreso a nivel educativo, a nivel científico, donde vemos expediciones de botánica, que se crea un colegio de cirugía y en una serie de instituciones modernas. Sin embargo, este siglo, que iba en progreso constantemente, pues se enfrentó con el problema de las epidemias. En el siglo XVIII, epidemias de viruela hubo 5, además de sarampión, de tifo y de varicela también, ¿no? La epidemia más devastadora de viruela fue la de 1779, con 44,000 enfermos aproximadamente, y falleció un 20% de la población. Y la epidemia que ahora comentamos, la de 1797, o sea, 18 años después que la que menciono, hubo 44,000 también, 516 enfermos y fallece un 8% de la población. Y para esta época aproximadamente, ya se cuenta con un censo de población. El conde de Revillagigedo en 1790 es el primer censo de población, y la Ciudad de México en esa época tenía 104,750 habitantes. Y el virreinato novohispano un poquito más de 4 millones de habitantes. Sobre la epidemia de viruela de 1779, y bueno, déjenme comentarles, para hablar de la epidemia de 1797, tengo que hablar de la que hubo antes, esta de 1779, porque van a seguir las políticas que se aplicaron en esta epidemia, se van a aplicar en la de 1797. Por eso es que comento tanto esta epidemia, ¿no?
Aquí, por ejemplo, el naturalista y explorador alemán Alejandro de Humboldt nos dicen: las viruelas de 1779 fueron terribles. En este último año arrebataron a la capital de México más de 9,000 personas. Todas las noches andaban por las calles los carros para recoger los cadáveres. Una gran parte de la juventud mexicana pereció en este año fatal. Entonces vemos que se concentró en la capital novohispana y afectó más a la población joven. Por su parte, Francisco Flores, que él escribe en 1888 una historia de la medicina, él nos dice que en el transcurso de los 2 meses, también de 1779, fallecieron 8,800 personas, y dice, habiendo sido el total de los apestados en los 150 cuarteles en que entonces se subdividió la ciudad, de 44,286. Es decir, murió aquí ya como, sí, esto, un 8% de la población. En esta epidemia del 97 y en estas que mencionan aquí estos autores, un 20% de la población. Los organismos que se hicieron responsables de las epidemias, que había esta responsabilidad compartida entre el gobierno, la iglesia y la ciudadanía, son el ayuntamiento, el tribunal del protomedicato, el virrey, la audiencia, la iglesia, las juntas de sanidad y la comunidad epistémica. Todos ellos debían proponer soluciones y velar por su cumplimiento. Así vemos que implementa programas sobre medidas ambientales, medidas terapéuticas y actos también de fe hacia la divinidad. En general, todas estas medidas contemplan ayuda entonces espiritual, la medicación de recursos naturales, el saneamiento del medio, las cuarentenas, acordonamientos y asistencia médica, de acuerdo al modelo médico vigente. Ya en esta epidemia de 1797, las medidas que se implementan son las siguientes que yo comento ahora. Se reimprime este documento, esta instrucción para curar viruelas. Este documento se había hecho en la epidemia anterior de 18 años atrás y la había hecho el médico José Ignacio Bartolacci, que entre otras cosas fue famoso porque es el autor del primer periódico especializado en medicina, el Mercurio Volante, de 1772, y él fue profesor universitario. Y él decía que a él no se le daba estar viendo a los enfermos, pero sí se le daba administrar la salud, ¿no? Y entonces como en lo que trabajaba, por decirlo así. Y este punto, el que él publique este documento y de alguna manera se dedique a asesorar al gobierno, nos está hablando de un vínculo Estado-ciencia o un vínculo saber-poder. Y esto es muy interesante porque entonces aquí con esto vemos que al gobierno le interesa escuchar lo que dice la gente, los médicos, la gente de los científicos de la época, como ellos mismos les llamaban, ¿no? Entonces se aprovecha ese saber académico con los recursos que tiene el gobierno para poder llegar a una solución. Y estos hombres de ciencia, ellos dicen a nosotros como hombres cultos, nos interesa y tenemos la responsabilidad primero de dictar soluciones, porque somos los que estamos detectando los problemas. Digo, claro, aquí una epidemia era a vista de todos, pero algunos otros problemas de salud, ellos son los que los detectaban y los que dan las soluciones. Entonces, Bartolacci nos está presentando este documento y claro, para la epidemia del 97, él ya había fallecido, pero el gobierno considera que es un excelente documento, lo reimprimen y se difunde entre el personal de salud, pero también entre la gente que sabía leer, ¿no?
Y entonces documento primero nos está hablando sobre la etiología de la enfermedad. Hay que recordar que estamos en la etapa pre-microbiana. Por tanto, nos decía Bartolacci, más que enfermedad, la viruela es un remedio o una diligencia de la naturaleza para purgar los malos humores. Y señala que había viruelas buenas y viruelas malignas. Las buenas que tenían granos gordos y escasos y las malignas pues tupidas y menudas. Está presente el concepto de contagio como mecanismo de transmisión y diseminación de los microorganismos, que se comunicaba esta enfermedad de persona a persona y también por la disposición de los aires. Como tratamiento, él planteaba, decía cómo se curan bien y cómo se curan mal las viruelas. ¿Cómo se curan bien? Por ejemplo, consumiendo agua hervida con amapola para tranquilizar a los pacientes, consumir atoles, friegas de aceite en el cuerpo para bajar las fiebres o hacer gárgaras de agua con vinagre para los malestares de la garganta. Y decía cómo se curan mal con todos los remedios caseros. Y esto él decía que pues eran las mujeres las que recurrían a los remedios caseros y que eran muy inestables porque veían que si al primer día no se veía una evolución en el paciente, pues cambiaban de remedio y volvían a cambiar. Entonces decía, no hay como la estabilidad y pues dejar, ¿no? Que sí evolucione la medicina que se estaba administrando. Por otra parte, en los hospitales también tenemos medidas para contrarrestar la epidemia de viruela. Por una parte, José Antonio Alzate, también hombre de ciencia del siglo XVIII, él decía que si los médicos querían mirar por sí mismos, no debían tragar saliva mientras estuvieran frente al enfermo de viruela. Entonces, para eso eran muy útiles las escupideras. Entonces, constantemente escupir, y de esta manera se salvaguardaba el médico. En cuanto a la situación de los pacientes, el mismo Bartolacci nos está diciendo que era muy importante el aspecto emocional, que ya de por sí era difícil estar internado en un hospital. Entonces, él sugería que al momento de administrar los alimentos se tocara música. El órgano de la iglesia, que siempre estaba junto, pues que tocara para que mientras comían los enfermos hubiera música. Y en las noches él sugería que se tocaran las campanas de la iglesia para también tranquilizar a los pacientes. De manera, bueno, que son medidas pues muy, muy interesantes para esta época, el siglo XVIII de la que estamos hablando. Y la medida pues que me interesa comentar ya de la epidemia de 1797 es la publicación de un edicto pronunciado por el marqués de Branciforte el 28 de febrero de 1797. Este edicto consta de 13 incisos, 13 puntos, con los que él pretendía pues acabar con la viruela. Y el primer punto nos está hablando de los lazaretos, o sea, tener en cada ciudad una casa especial para recibir a los contagiados, que estuviera contrapuesta al viento reinante, para que los vientos no se trajeran los miasmas a las zonas urbanas. Y bueno, recordemos que desde la epidemia de 1779 se creó un hospital especializado para los enfermos de viruela, el Hospital de San Andrés, que precisamente cerró sus puertas en 1905 para ser sustituido por el actual Hospital General de México. El punto número 2, la búsqueda de enfermos, tanto médicos como párrocos debían buscar a los enfermos en las ciudades, en las casas, y avisar de esto al Tribunal del Protomedicato. El número 3 se refiere a la organización de la ciudad. La ciudad debía estar dividida por manzanas o cuarteles, como ellos le llamaban, y debía haber un jefe general y subjefes para que todos fueran
anotando dónde había enfermos, en qué estado, si ya fueron al hospital, si los debían canalizar o no. El punto número 4 nos está hablando de prohibir la comunicación entre los parajes, el infestado y el sano. Y debía haber guardias en las garitas para evitar que pasaran a los lugares sanos los que estaban enfermos. El punto número 5 es la cuarentena. Las personas que salían de un lugar infestado no debían entrar a las ciudades sanas, y las embarcaciones también procedentes de lugares afectados por la viruela, nadie debía descender del buque ni bajar el equipaje, porque esto había pasado. Llegó un barco que venía del Virreinato de Perú en 1796 y venían ahí varios enfermos de viruela. El 8º punto, perdón, ya me estoy saltando uno. El punto número 7 se refiere a los carteros y a las cartas. Las cartas que entregaban debían sahumarlas con azufre, que se consideraba un antiséptico, y el cartero debía vestir ropa de lienzo al entrar a la ciudad infestada y retirarla cuando entrara a las ciudades donde hubiera salud total, ¿no? El 8º punto se refería a la inoculación. Esta se practicó desde 1779, pero había mucha desconfianza para recurrir a este método, precisamente porque producía de una forma leve la enfermedad. Y bueno, pues sabemos, aquí faltaban todavía varios años para que llegara la vacuna, que Eduardo Jenner en Inglaterra observó que las ordeñadoras que se contagiaban del cowpox, de la viruela de las vacas, eran inmunes a la viruela humana. Y a partir de 1798 difunde su hallazgo sobre la vacuna, y Carlos IV, como rey de España, difunde de inmediato la vacuna en sus dominios, organiza una expedición, la Real Filantrópica Expedición de la Vacuna, a todos sus dominios, y esta expedición preventiva pues saldrá en 1803 y a la Nueva España llega en 1804. Esto va a ser hasta este año, cuando ya se cuenta con la vacuna contra la viruela. El siguiente punto del edicto, el 9º, habla de las juntas de caridad o juntas de sanidad. Entre los párrocos, el ayuntamiento, médicos, abogados, vecinos, hacían agrupaciones y creaban estas juntas de caridad para juntar limosnas, víveres, frazadas y poder ayudar a los enfermos de viruela. El 10º punto nos habla de las inhumaciones, que los cementerios debían estar garitas afuera, enterrados con profundidad y tapados con cal. Y se prohibía las inhumaciones en las iglesias y en los atrios. El siguiente punto son las rogativas. El mismo Real Tribunal del Protomedicato decía que había que rezar a Dios, a los santos y a la Madre Santísima para poder acabar con la epidemia, porque pues decían no hay nada efectivo. El siguiente punto nos está hablando sobre el financiamiento, cómo conseguir dinero para afrontar la epidemia. Entonces, bueno, pues se recurría a las familias con ciertos recursos económicos. Y el punto número 13, el último, el virrey invitaba a la comunidad en general a sugerir medidas para controlar la epidemia. Y como conclusiones, pues comentamos que estamos en la etapa premicrobiana, donde se desconocían las causas reales de la enfermedad. Está muy presente el concepto de contagio como mecanismo de transmisión. Hay una excelente organización para combatir la epidemia, donde pues vemos que participan las grandes instituciones, el virrey, el Tribunal del Protomedicato, el ayuntamiento, la iglesia,
y yo diría que esta organización, esta movilización sanitaria que se hace es excelente. El vínculo Estado-ciencia o esto saber que yo les comentaba, también es un aspecto muy, muy interesante porque las autoridades sanitarias están valorando el saber de los médicos. Y claro, para todo esto también vemos pues que hay desafíos para autoridades sanitarias y gubernamentales. Se aprendió mucho, en este caso, de la epidemia anterior, la que fue 18 años antes, y precisamente como había sido tan fuerte, ahora había tanto temor para enfrentar esta epidemia. Y bueno, como les comentaba también, esta situación epidemiológica mejoró muchísimo a partir de 1804, cuando se introduce la vacuna contra la viruela por el cirujano Francisco Javier de Balmis, quien llega aquí a la Nueva España y crea las casas de vacunación y trae las cartillas y enseña cómo hacer esta vacunación. Muchas gracias. Con esto yo acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Marta Eugenia Rodríguez. Creo que fue un simposio extraordinario. Tenemos unos cuantos minutos, unos 10 minutos, por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a los ponentes. Por supuesto. Sí, Rogelio. Sí, muchas gracias, doctor Jalabe. Yo quisiera preguntar, dijo el doctor Ruelas que él estuvo al frente del Consejo de Salubridad General y todas las acciones que seguimos de cerca a los que ya no solamente vimos esta pandemia de H1N1, sino me tocó vivir de cerca el rebrote que también adquirió la magnitud de pandemia, estando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperábamos el cólera por algún puerto marítimo, no, pues resultó en una pista de aterrizaje clandestina en Toluca, en San Miguel Totolmoloya, y el primer paciente, el paciente cero, lo atendimos en el Hospital de Infectología, un infante. Así que pues siempre es un reto y por eso se dice que las enfermedades infecciosas es un desafío de siempre. Mi pregunta va en el sentido de que en el Consejo de Salubridad General, al ser un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República y es precisamente para recibir la asesoría, ¿sí? Y además tiene el carácter de una autoridad sanitaria que supera cualquier subsecretaría, incluso al secretario general, ¿no? Estas funciones normativas, consultivas, ejecutivas, caray, no las hemos visto. Y no puede ser que una sola persona pueda dirigir la magnitud a lo que nos enfrentamos, con muchas altas y bajas, que un grupo de expertos y que se podía nutrir con grandes personalidades, ¿no? Como las hay en nuestro país. Gracias. Gracias, Rogelio. No sé si Enrique rápidamente quieras comentar algo. Después, Miguel. Bueno, si entendí bien el comentario del doctor Espinosa, pues yo diría que en el momento en el que nos correspondió vivir, y hablo en plural porque fue una responsabilidad compartida con el presidente del Consejo de Salubridad General, secretario de Salud, José Ángel Córdoba, con el presidente de la República y el propio Consejo de Salubridad General, pues como dije, se tomaron las medidas en el momento en el que se tenían que tomar y se hizo con toda claridad y no hubo ningún detalle que hubiese podido quedar suelto del que nos hubiésemos podido o del que hubiésemos podido estar conscientes. El contraste, pues para mí ha sido muy difícil de aceptar, así lo podría yo decir. Insisto, el balance no lo podremos saber todavía,
Hay cosas que no podremos saber de las consecuencias de las decisiones que se tomaron en el 2020, pero el contraste es diametralmente opuesto. Un presidente, sí. un presidente presente, un secretario presente, un Consejo de Salubridad General muy activo, con reuniones cada tercer día durante prácticamente un mes. Y bueno, pues ya la historia juzgará al tiempo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que son dos epidemias totalmente diferentes. Absolutamente. Morbimortalidades completamente diferentes, con un involucro prácticamente mundial de morbimortalidad muy importante en relación de una a otra epidemia. Entonces sí hay que tomar en cuenta, independientemente de estos factores que comenta Rogelio y que contesta Enrique Ruelas, independientemente de eso, tenemos que tomar en cuenta que la perspectiva es diferente, en cierto modo, es totalmente diferente, porque hoy hubo mortalidad con el H1N1, por supuesto. Hoy estamos viviendo pacientes todavía que tienen H1N1. Hoy en día tenemos aquí varios hospitalizados y la morbimortalidad ha cambiado en forma diferente porque hemos aprendido también, porque tenemos nuevos fármacos, porque tampoco hubo al principio el oseltamivir que comentaba Enrique, no lo hubo al principio, no había, y cuando empezó a llegar a nuestro país estaba muy escaso y estaba acaparado también por algunas situaciones en particular. Entonces sí tenemos que tomar también todo este contexto desde otro punto de vista y con otra perspectiva. No sé si Miguel Abdo quería comentar algo también. Sí, gracias, doctor Jalabe. Pues felicitar a la doctora Marta Eugenia y a todo el equipo de expertos. Sin duda, siempre nos han acostumbrado a estas sesiones de gran calidad y, pues Marta, el mensaje es muy claro, ¿verdad? Creo que el maestro Ruelas y todos nos han dejado ver que el que no conoce su historia, pues está condenado a repetir los errores. Lamentablemente, sí, presidente, es una pandemia diferente, pero el impacto en la mortalidad, el impacto en muchas cosas que tienen que ver con el devenir de un país, pues sí tiene que ver con las medidas preventivas a tiempo, con la referencia oportuna, en fin, con algunas cosas que pues ya las juzgará el tiempo, como ha dicho don Enrique. Yo quisiera también felicitar al doctor Rogelio Espinosa y su trabajo de ingreso, que me ha parecido excelente, pone el dedo en la llaga en otro grupo que también tenemos que retomar. A través de la Asociación Mexicana de Patología, hemos trabajado, y usted lo sabe, que el doctor Espinosa, mucho en los criterios de microeliminación del virus C. Y hemos buscado los factores de riesgo, por supuesto en drogadicción, por supuesto en cárceles, por supuesto en poblaciones de riesgo por transfusión como hemofilia. Pero hay un grupo muy importante que usted acaba de tocar y que acaba de poner en la palestra, que es el adulto mayor, porque además fueron transfundidos cuando ni siquiera sabíamos que existía el virus C, un virus de acción tardía, de tal manera pues que los felicito por esta espléndida presentación de su trabajo de ingreso y además por llevarnos a voltear siempre hacia la población geriátrica, donde también tenemos que trabajar en la microeliminación. No sé si alguien más quiera comentar algo más. Doctora Rodríguez, si quiere concluir la sesión del día de hoy. Pues yo creo, las presentaciones de los doctores Ramírez y del doctor Ruelas han sido excelentes. Yo les agradezco mucho a ellos su participación y esta dedicación. Y bueno, yo quiero comentar que independientemente de cómo sea una epidemia, en cualquier momento, pues lo importante son las estrategias que se aplican por las autoridades sanitarias, por las autoridades gubernamentales, y yo creo que ese es el punto así, y la lección que nos deja este simposio. Y agradezco mucho al doctor Jalabe este espacio que nos dio y a la Academia Nacional de Medicina. No, pues muchas gracias. Yo creo que sí fue una tarde muy espléndida. Hay muchas más cosas que comentar ya. Enrique Ruelas en 2 o 3 sesiones, tanto el año pasado como en este año, ha comentado sobre estas situaciones políticas en particular y ha habido un foro abierto en la academia. No era en este momento el tema, pero creo que ha sido interesante su participación. Creo que Alejandro Ramírez también estuvo en forma espléndida y tú, Marta Eugenia, creo que nos diste una panorámica histórica muy interesante que nos deja un sabor de boca muy, muy bonito y que tenemos que reflexionar algunas cosas y que tenemos que pensar efectivamente en algunos cambios y en algunas propuestas para nuestras autoridades sanitarias, en algunas propuestas para
las futuras, ojalá que se equivoque Enrique Ruelas en 20 años una nueva epidemia, ojalá que no sean sus palabras que se hagan realidad, pero en efecto tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones. Y sí, yo conocía este texto en donde ellos hace muchos años propusieron esta situación de que en el 2020 iba a ocurrir una epidemia, predijeron desde el punto de vista de todo esto. Y también hay aportaciones desde el punto de vista matemático. Si volviera a ocurrir una epidemia, por ejemplo, de influenza ahorita nuevamente, ¿cuántas muertes habría? ¿Cuántas hospitalizaciones? Todo esto se puede ir previniendo desde muchos puntos de vista. Bueno, pues quiero agradecerles a todos los participantes de esta extraordinaria mesa su brillante participación, su trayectoria que tienen en enseñarnos todo esto, y les agradecemos mucho. Marta Eugenia, muchas gracias, y gracias a todos ustedes. Y los invito, el próximo miércoles vamos a empezar con las sesiones presenciales. Nos vemos en la academia a las 5 de la tarde en punto. Ojalá que todos puedan asistir. Los esperamos, calculen el tránsito, lleguen un poquito antes, platicamos un poquito antes y las empezamos en forma presencial. Va a presentar el trabajo de ingreso el doctor Camilo de la Fuente Sandoval, y va a haber un simposio sobre perspectivas de dolor crónico y medicina paliativa que coordinará nuestro compañero Ricardo Plancarte Sánchez, y que creo que va a estar muy interesante. Nos vemos el miércoles a las 5 allá en la Academia Nacional de Medicina. Que tengan muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pásenla bien.